En el libro de los Salmos, capítulo 23, alabado Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1, el famoso Salmo 23, amén, que muchos lo conocen de corazón, conocen lo que dice aquí, y muchas veces cuando andan en un peligro o en una situación comienzan a hablar y a retar este salmo, porque es un salmo lleno de promesas y lleno de conocimiento. Podemos entender que el que escribió este salmo, bendito sea Dios, rey Salomón, era un hombre que entendía quién era en el Señor y qué es lo que podía esperar de parte de Dios. Amén. Podemos leerlo y lo leemos en esta noche de parte de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Jehová es mi pastor. Di conmigo: Jehová es mi pastor. Y quiero decirte que esta primera oración, primera declaración, es por lo cual las otras que siguen se hacen reales en nuestra vida. Cuando podemos declarar y entender que Jehová es mi pastor, podemos entonces apoderarnos de todo lo demás que dice aquí en este salmo. Amén. Pero di conmigo, primero lo primero. Tenemos que entender y declarar y caminar y conocer y andar como que Jehová es mi pastor. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Digo conmigo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante en mi presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, por esta noche, por la palabra que tú nos hablas en esta noche, Señor. Declaramos, Dios mío, que en esta tu palabra será rema en nuestros corazones. Será una palabra que nos levante, que nos dé aliento, que nos dé poder, que nos dé, Señor, autoridad para seguir adelante en este camino, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, desata tu unción sobre este lugar en esta hora, Padre. Quita todo lo que impide, Señor, que esta tu palabra, Señor, sea entregada como tú quieres entregarla y sea acertada, recibida, Señor, como tenemos que recibirla en esta noche para la gloria de tu nombre. Quita todo lo que impide, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Este salmo es muy poderoso y es muy lleno de autoridad, muy lleno de conocimiento y muy lleno de declaraciones que Dios introdujo en el corazón de Salomón para poder escribirla. ¿Cuántos saben que de la abundancia de tu corazón habla la boca o escribe el lapicero? ¿Sí o no? Porque todo lo que viene a tu mente para escribir o para hablar
viene de la abundancia del corazón. Y podemos entender por este salmo que la persona que lo escribió era una persona sabia y entendido acerca de los asuntos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque uno no puede declarar estas cosas sobre su vida si no entiende y no conoce y no está seguro de quién es Él delante de Dios. Amén. Y en esta noche queremos hablar de eso. Queremos hablar, que Dios me ponía en mi corazón, hablar de Moisés en el Éxodo. Porque podemos mirar y entender que Moisés fue criado en el reinado, fue criado con el faraón y su familia, aunque era hebreo. Desde su juventud fue llevado a aquel lugar y fue criado en aquel lugar, y las costumbres de egipcio estaban sobre él. Amén. Pero él tenía un sentir por sus compatriotas en Egipcio, que eran sus hermanos hebreos. Él ya había entendido, había conocido que él venía del linaje de los hebreos. Amén. Y un día pasó algo muy tremendo cuando él vio que un guardia de los egipcios estaba maltratando a uno de los esclavos. Amén. Y Moisés, dice la Biblia, que arremetió contra él. Y por haber cometido ese delito, Moisés era un fugitivo, se tuvo que salir de ese lugar para que no lo metieran preso, porque había matado a una persona, y se fue a un lugar muy lejos. Amén. Fue a un lugar muy lejos, era un simple pastor de ovejas. Amén. Después de ser un príncipe en el reinado del faraón, descendió al lugar de ser un simple pastor de ovejas. ¿Cuántos están acá? Pero Dios, digo conmigo, pero Dios, que había escogido a Moisés desde antes de la fundación del mundo, Él miró después de 40 años donde estaba Moisés en aquel lugar, que para los ojos de muchos Moisés no era más ni era menos que un simple pastor de ovejas. Pero digo conmigo, pero Dios lo escogió. Y cuando Dios lo escogió, eso hizo una gran diferencia en la vida de Moisés. Porque tú puedes venir de un pasado, tú puedes venir de un lugar, en un puesto en la sociedad, tú puedes venir del lugar más pobre que quizá hay en tu país donde tú te encuentres, puedes venir de una casa de la más disfuncional que existe en el barrio, puede venir de un pasado del más pecaminoso que pueda haber. Pero yo quiero decirte en esta noche, y lo declaro, que si Dios te escogió, Dios puede hacer una gran diferencia en tu vida. ¿Cuántos están acá? Vamos a ver por la palabra en esta noche que aunque Moisés era un simple pastor de ovejas, el llamado sobre su vida, el escogido de Dios en su vida, 40 años después, en el tiempo de Dios, Dios trajo a la luz el propósito de Él con la vida de Moisés. ¿Estamos acá? Y lo escogió para hacer una tarea muy importante, muy tremenda en la historia, porque la Biblia está lleno de historias que marcaron la antigüedad, que marcaron algo que pasó muy tremendo en el mundo. Hay historias en la Biblia que todavía se habla de ellas hasta el día de hoy. Una de ellas es como Dios sacó a su pueblo de una esclavitud en Egipcio con mano poderosa a través de un hombre que era un simple pastor de ovejas, que no podía ni hablar, dice la Biblia, era tartamudo. Era el menos que puede haber sido elegido para hacer esta gran tarea para Dios en aquellos tiempos. Si Dios tuviera que coger en mi razonamiento y en mi entendimiento, cuando yo voy a coger una persona para hacer una obra grande en mi empresa, yo siempre estoy buscando
la persona sea el mejor que sea, el más talentoso, el más preparado, el que tiene más conocimiento en el mundo secular. Nosotros buscamos eso, pero yo quiero decirte que Moisés no tenía ninguna de esas cualificaciones. Moisés no tenía a los ojos del hombre ni una cualificación para ser elegido para la tarea tan importante de sacar un pueblo que había sido una pila de años esclavo, 430 años de esclavo del pueblo de egipcio, y Moisés, sin cualificaciones ninguna, fue el que Dios eligió para hacer esta tarea. ¿Cuántos están acá? Dí conmigo, si Dios te elige, eso marca la diferencia. Tú puedes venir de la familia más disfuncional que existe sobre la faz de la tierra. Puedes ser la oveja negra de tu familia. Porque ¿cuántos son ovejas negras en la familia? Bendito sea Dios. Puede venir de un pasado terrible, y quiero hablarle si hay algún preso que me está escuchando en la prisión de esta noche, porque mientras que yo estudiaba esta palabra en esta tarde, Dios me dijo, habla de esta palabra a los presos, porque aunque han sido acusados por el hombre, por la humanidad, y están en una prisión hoy, en esta noche, si escucha esta palabra y la recibe, dentro de una prisión, Dios te va a hacer libre. Dentro de una prisión, Dios te va a librar tu mente y va a librar tu corazón y te va a llenar de una fe que puede ser que produzca un milagro, que aunque el hombre ha dicho que no vas a salir de ahí, puede ser que yo diga, yo tengo un propósito con él y lo voy a sacar de este lugar. Escuche bien lo que el Espíritu de Dios le dice hoy. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. No hay ningún pecado más grande que la misericordia de Dios. No hay ningún delito que tú puedas cometer que sea más poderoso que la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz de Calvario. No lo hay. No lo hay, no existe. Todo pecado, cuán grande sea, Dios tiene el poder para perdonarlo, para borrarlo y para no recordarse de eso. Nunca más, ni una vez más. Y Moisés no fue la excepción. Porque tú dices, Dios cogió a Moisés, cogió un homicidio, cogió un pastor de ovejas y lo envió para hacer una tarea tan importante y tan poderosa. ¿Estamos acá? Vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo 14. Vamos allá a ver un poquito acerca de Moisés. Y en esta noche yo quiero enfocarme en la vara de Moisés. Bendito sea Dios. Lo que la gente no entiende es que Moisés era un simple hombre, pero Dios le había dicho, ¿qué tienes en tus manos? Dios le dio una vara, símbolo de un palo seco que no daba más fruto, símbolo de un palo que estaba muerto, símbolo de un palo que no tenía poder para nada. Era la vara con cual él pastoreaba a sus ovejas. Pero Dios, cuando lo eligió para hacer esta tarea tan grande, él derramó poder sobre esa vara. Y no era la vara, sino era el que tenía la vara en sus manos. ¿Cuántos están acá? Y en esta noche vamos a hablar de esa vara, porque el Espíritu de Dios me dio una comparación a esa vara con nosotros hoy en día. ¿Estamos acá? Porque muchas veces no queremos predicar porque nos da pena, pero si tú entendieras que la gloria es de Él de todas maneras, que Él es el que trabaja la palabra, que no tiene nada que ver contigo, pero tú te dispones a servir a Dios en cualquier lugar. No tiene nada que ver con tu habilidad. No tiene nada que ver con tu inteligencia. Lo único que tiene que ver es tu obediencia.
que cuando tú sientes de parte de Dios, hablando, estaba yo en la lancha de golf. ¿Cuándo fue? El domingo. Estaba en la lancha de golf en un torneo. Y estoy ahí practicando la lancha. Y cuando llegué, me pasó un hombre, nunca lo había visto yo. Y yo conozco a todo el mundo casi en esa lancha, pero él era nuevo, nunca lo había visto. Y él pasó por mi lado con la caja baja así. Y cuando pasó por mí, Dios me dijo, háblale. Y yo no fui a hablarle. ¿Qué le voy a hablar? Yo no sé qué voy a decir. Pero mientras yo practicaba, después le decía, Señor, dame la palabra para él, Señor, dame la palabra para él, Señor. Dame la palabra. Yo practicando. Y en eso miré y él venía hacia mí, de un lado a otro en la lancha. Y lo paré y dije, ¿cómo tú te llamas? No, yo me llamo fulano de tal. Yo me llamo Jorge, pero yo tengo una palabra para ti. Se detuvo. Y Dios me dijo, dile que no hay pecado más grande que misericordia, que la misericordia que yo le puedo dar. Dile que su pecado no es más poderoso que la misericordia de Dios. Y cuando le di esa palabra, el hombre se quedó paralizado en lo que yo le estaba diciendo. ¿Qué Dios hizo con esa palabra? Yo no sé, porque no lo vi más. Y es muy posible que yo no lo vea más, porque la gloria no es para mí, es para Dios. La semilla, fui obediente y la sembré, y es Dios que da el crecimiento. Quizás por esa palabra él fue el día siguiente a pedir perdón, o fue el día siguiente y declaró que se iba a levantar, aunque cometió 10,000 errores. ¿Cuántos estaban acá? Escúcheme bien. Porque cuando Dios te llama y Dios te elige, y si tú estás aquí en esta noche escuchando esta palabra, es porque Dios te está llamando y es porque Dios te está eligiendo. No es por casualidad. A veces Dios necesita crear cosas en tu vida para que tú lo mires a Él. ¿Cuántos saben cuando hay problemas cuando miramos a Dios? ¿Sí o no? Pero aún en eso es la misericordia de Dios. Porque si estás en un lugar donde escuchas la palabra de Dios, estás en un lugar donde puedes recibir algo de parte de Dios. ¿Estamos acá? Mira lo que dice Éxodo capítulo 14. Vamos ahí. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Éxodo 14. Mira lo que dice. Gloria a Dios, aleluya. 14. Bendito sea Dios. Y 10. Vamos a leer de 10 a 18. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Escuchen bien, ¿por qué clamaron a Jehová? Porque venía el ejército de los egipcios detrás de ellos para matarlos. ¿Sí o no? Empezaron a clamar a Jehová. Si puedes leer Éxodo del principio hasta este capítulo, vas a entender que es la primera vez que ellos clamaron a Jehová. Bendito sea Dios. Dice, y clamaron a Jehová. Alabado Dios. En gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Le dijeron esto a Moisés, que nos ha sacado para morirnos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado de Egipcio. Dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipcio diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Escucha eso? Y dice, y Moisés le dijo al pueblo, no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios
que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dijo, escucha bien. Entiende esta palabra. Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Oh my God. Escuche bien. Ellos habían ido de Egipcio por las plagas, todos sabemos la historia, y se encontraron delante del mar y el ejército de Egipcio venía atrás de ellos. Y empezaron a clamar a Dios. Pero me causa intriga lo que Dios le responde a Moisés. Porque te voy a enseñar por la palabra que antes del capítulo 14, Dios había respondido a Moisés a través de esa vara durante todo el proceso para sacar el pueblo de aquel lugar. Pero Moisés no acababa de entender que lo que Dios había puesto en sus manos estaba ungido y estaba lleno de poder, por cuanto él había sido escogido. Si tú eres escogido y llamado de parte de Dios, las bendiciones y las promesas de Dios van contigo a donde tú vayas. No se detienen nunca. Hay una sola manera que se puede detener. Se llama la desobediencia. Si Moisés no obedece a Dios, el ejército de los egipcios lo hubiera matado todo ahí en la orilla del mar. Yo le digo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Extiende tu vara y ábrete el mar. Y él extendió su vara y el mar se abrió. Y pasó en seco el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que declaró Moisés? No temas, le dijo al pueblo, porque verás que después de este día no va a haber más ejército de egipcio. Lo declaró. Antes que sucedió, lo declaró. Y escuche bien esa parte porque ahí voy. Porque hoy en día quizás no tenemos una vara en nuestras manos, pero tenemos el poder de la palabra y la declaración de las promesas de Dios para que todo lo que tú declares se haga en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Escuchen bien. Moisés tenía la vara, mira lo que dice. Bendito sea Dios. En Éxodo 4, él tiró la vara en la tierra y la vara se convirtió en serpiente para que él supiera, Moisés mismo supiera que Dios estaba con él. Porque él decía, ¿cómo van a creer que tú estás conmigo, oh Dios? Dios le dijo, tira esa vara que tienes en la mano. Y la tiró, se volvió una culebra. Ahora vuelve a tender tu mano y tómala. La volvió a tender y tomó y se volvió agua para él. ¿Para qué hizo Dios eso? Para que él entendiera que Dios estaba con él porque tenía miedo. ¿Cómo Dios me va a coger a mí si yo no sé ni hablar? ¿Cómo Dios me va a coger a mí si yo soy buscado por la justicia porque maté a alguien? ¿Cómo Dios me va a coger a mí si yo vengo de un pasado tremendo? ¿Cómo Dios me va a coger a mí si yo soy un desastre? ¿Cómo Dios me va a coger a mí si mis padres me han dicho toda mi vida que yo no sirvo para nada? ¿Cómo Dios me va a coger a mí? Y él se creía eso hasta que Dios le dijo, esa vara que tú usas para ser simple pastor de ovejas, en esta tarde, tírala para que tú veas lo que voy a hacer con ella. Y cuando la tiró, que se convirtió en una culebra y la volvió a tomar, él empezó a creer a Dios. Escúcheme bien. Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 7, en la palabra Moisés
le dijo a Aarón: tira tu vara, y se convirtió en una culebra delante de Faraón. Cuando primera vez fueron delante de Faraón, Faraón le dijo: ¿y quién es tu Dios para yo obedecerte? Yo no voy a dejar ir a este pueblo de esclavos que yo tengo, que me han hecho las pirámides de egipcios, que me han hecho los ríos y las mansiones de egipcios. Yo no lo voy a dejar ir. ¿Quién es tu Dios para que yo lo obedezca? Y Aarón tiró la vara y se convirtió en una culebra delante de Faraón. ¿Estamos acá? Porque escúcheme bien, ahí dice la palabra que los hechiceros de Faraón vinieron y tiraron su vara también, y también se convirtió en una culebra. Pero ¿qué pasó? Dice que la culebra de Moisés se comió la culebra de los hechiceros, dando a entender que el poder de Dios es el supremo poder sobre las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estamos acá? Mira el Éxodo capítulo 7, 17. Otra vez extendió la vara y todo el río y los arroyos y los pozos de Egipto se convirtieron en sangre. Otra vez fueron a él: suelta el pueblo. No lo voy a soltar. Y le digo: tiende la vara sobre las aguas de Egipcio. Y todas las aguas se convirtieron en sangre. Todas, los pozos, los arroyos, el río Nilo que pasaba por ahí. Todo lo que estaban en esas aguas se murieron. Y con todo eso dice la Biblia que Dios endureció el corazón del Faraón. ¿Por qué lo endureció? Porque tenía un plan más grande para él. Escúcheme bien. En el Éxodo capítulo 9, Moisés tendió su vara otra vez al cielo y cayó granizo. Después que Faraón se arrepintió, extendió su vara y las lluvias se detuvieron. Podemos ver que durante todo el caminar y todas las tareas que Dios le dio a Moisés, Moisés usó su vara para mostrar el poder y la gloria de Dios, para convencer al Faraón que soltara al pueblo de Israel. ¿Estamos acá? Éxodo 17, golpeó la peña en el desierto y salió agua de esa piedra en medio del desierto cuando no había agua para tomar. ¿Estamos acá? Dice que en la tradición bíblica la vara que Moisés sostenía en sus manos simboliza el poder, la autoridad delegada por Dios y la fe. Escúchame bien. Esa vara es el símbolo del poder, la autoridad delegada por Dios y la fe. Hoy en día no tenemos una vara, pero tenemos la fe, tenemos la autoridad delegada por Dios y tenemos el poder de Dios. ¿Cuántos están acá? Yo quiero decirte algo, que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario hizo que todo eso fuera incrementado 10,000 veces. ¿Cuántos están acá? Si Moisés pudo sacar a un pueblo egipcio de esa esclavitud, Dios te da a ti más poder y autoridad y más fe para alcanzar un mundo que está perdido, esclavo del pecado. ¿Cuántos están acá? Lo único que tú tienes que hacer es decirle: Señor, ven aquí, dame una palabra. ¿Estamos acá? Porque más que lo que Moisés recibió, Dios te lo dio a ti a través de la cruz del Calvario. Dios me lo dio a mí a través de la cruz del Calvario para vencer en todo momento, para tener el poder y autoridad, para traspasar cualquier prueba y cualquier circunstancia, para alcanzar tus familiares que están perdidos, para alcanzar este mundo que anda en esclavitud del pecado. ¿Estamos acá? Dice: lejos de ser un objeto mágico, era un instrumento, la vara, visible que Dios utilizó para realizar milagros, confirmar su misión y guiar al pueblo de Israel. La vara representa diferentes aspectos espirituales y
prácticos según el relato bíblico. Número 1, la autoridad y el liderazgo. Escúcheme bien. ¿A quién Dios escoge para tener autoridad y liderazgo? A los que le dicen, Señor, venme aquí. Una persona que no llegó ni al 6º grado, casi no sabe ni leer ni escribir, andaba sin zapatos por todas las calles de Honduras, de Brasil, de Argentina, de Cuba, de Estados Unidos, del barrio más peor que uno se pudiera criar. Cuando Dios te coge y te elige, Él te levanta de una manera que la gente dice, wow. ¿Por qué? Porque esa persona se dejó usar por Dios. Esa persona se decidió creerle a Dios. Se decidió decirle, Señor, yo no sé nada, no sé leer ni sé escribir, pero yo tengo la fe que tú me has dado, tengo la autoridad que tú me das y tengo el poder que tú has derramado sobre mi vida. Y tengo la palabra en mi boca, Señor. ¿Estamos acá? El poder divino sobre lo natural. A través de la mano de Moisés podemos ver que Dios manipuló lo natural, los vientos, los granizos, las lluvias, las ranas, las plagas. Dios lo trajo y Dios lo quitó cuando Él quiso. ¿Qué puede haber imposible en tu vida? Sabiendo que Jesucristo es fiador de un mejor pacto. ¿Qué puede haber imposible en tu vida reconociendo que el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario es basado sobre mejores promesas? Mejores que la de Egipcio, mejores que la de Moisés. ¿Qué puede haber? Que Dios no pueda usar tu vida para declarar lluvia sobre un pueblo y las lluvias caen. Y detener las lluvias y las lluvias se detienen. ¿Tú sabes por qué no lo vemos más a menudo? Porque no nos atrevemos a hacerlo. No creemos que Dios lo puede hacer contigo porque eres un niño. No creemos que Dios lo puede hacer contigo por el pasado que tú has llevado. No creemos que Dios lo puede hacer contigo porque tú viniste de este país o de aquel país. Y esa es la gran mentira que Lucifer, el diablo, Satanás, vino a traer a la humanidad para que nosotros no podamos caminar como Dios diseñó que nosotros caminemos. ¿Estamos acá? Dice, el poder divino sobrenatural al arrollarla al suelo y convertirse en un serpiente y luego tomarla, Dios mostró su poder por encima de las amenazas y los dioses del faraón. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la brujería? Hay gente que le tiene miedo a la brujería. No, yo no me meto con esa gente porque esa gente ya tú sabes. Cuando viene a ver se me cae el pelo y otra cosa también. No, hermano. Tenemos un poder mayor que la brujería. Tenemos una autoridad mayor que la hechicería. Tenemos un poder y una autoridad mayor que cualquier cosa que pueda existir. Porque Dios nos otorgó con eso. Nos llamó para llenarnos de eso. No a una persona como Moisés, sino a un pueblo, a su iglesia amada. ¿Estamos acá? Que la Biblia dice que nos convertimos en el cuerpo de Él, Jesús siendo la cabeza. ¿Cuánto entiende eso en esta noche? La vara dice que era un instrumento de juicio y de salvación. Con ella se desataron las plagas de Egipcio y se abrió el mar rojo, mostrando el poder de Dios tanto para disciplinar como para rescatar. ¿Cuánto están acá? Tanto para disciplinar como para rescatar. En esta noche el Espíritu de Dios nos está dando una disciplina, un conocimiento
para rescatar a nuestra propia vida y también a rescatar a los que están alrededor de nosotros. Vemos a un ser querido que se está muriendo y debe de creer en el poder de Dios. Nos quedamos así, parados y sentados, y lo vemos desvanecerse hasta que se fue. Con lo único que Dios estaba esperando que tú creyeras que tú oraras. Si Moisés no decide a ir a Egipcio a buscar ese pueblo se hubiera quedado ahí. Y discutió con Dios. Él estaba seguro que Dios se había equivocado en elegirlo a él. Estaba seguro. Amén. Y dice, es dependencia de Dios. En la Escritura la vara también simboliza la guía y protección de Dios sobre el hombre. Similar al Salmo 23 que acabamos de leer, donde se menciona la vara y el cayado como símbolos de cuidado divino. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Estoy caminando sobre este mundo rodeado de enemigos, pero su vara y su cayado me fundirán aliento, porque estoy seguro que Dios está vigilando por mí y que Dios me está guardando en cada paso que yo dé. ¿Cuántos están acá? Eso es lo que dice el Salmo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Caminaré seguro sobre la faz de esta tierra. No me voy a preocupar más por lo que voy a comer mañana o por lo que voy a vestir mañana. Voy a entender que si Dios me escogió a mí y me eligió, en su promesa dice que Él es mi proveedor. ¿Estamos acá? Por lo tanto, no me voy a preocupar. Mira lo que dice. En la Escritura, la vara también simboliza la guía protección de Dios. Cuando tú entiendes quién tú eres para Dios y que has sido elegido por Dios, tú vas a entender que donde sea que tú vayas, Dios y sus ángeles van contigo. Yo iré contigo donde sea que tú vayas. Le digo a Josué, no temas ni desmayes, porque yo voy contigo. Así como tuve con Moisés, estaré contigo, José. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. La vara de Moisés no tenía poder en sí mismo. ¿Por qué la vara de Moisés recibió poder? ¿Por la vara o por Moisés? Dios no te va a llamar a hacer una tarea si no te va a respaldar en la tarea que te manda hacer. Y como es Él que hace la obra, no tú, tienes que estar tranquilo que cuando Él te habla tu hijo te dice, mira, yo vi al fulanito que trabaja conmigo, está un poco triste hoy, y Dios me habló para darle una palabra. Y le tiré el brazo libre y le dije, yo no sé lo que está pasando, mijo, pero yo quiero decirte que Dios es la respuesta. ¡Pum! Y con eso, por esa palabra nada más, como la mujer samaritana en un pozo sacando agua, por una palabra fue convertida y fue a Samaria y predicó y se convirtió Samaria entera. Por una palabra. Que se atrevió porque entendió las palabras que yo hablo, dijo Jesús. No las hablo por mí mismo, sino las que yo escucho de mi Padre que está en el cielo. Yo no sabía qué le iba a decir a ese hombre el domingo, pero en un segundo Dios me dio la palabra. Le dije, no hay pecado tan grande que Dios no pueda tener poder sobre él. Y eso lo asombró. Yo le vi su cara como diciendo, ¿quién es este hombre que me está hablando esto? Lo detuvo en su lugar. Y estoy seguro que el día siguiente ese hombre fue transformado de alguna manera. Mira lo que dice. La vara de Moisés no tenía poder en sí misma, sino que era un símbolo de la autoridad y presencia de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora donde ahora? Donde tú vayas, la presencia de Dios va contigo.
A no ser que te metes en un baile y un gogó con las mujeres en cuera, con los hombres en cuero. Ella se hace Silvia y se aleja. Porque Dios habita en medio de la santidad, de lo que le huele a Él bien. Él va y rescata lo que está perdido en la bendición. Pero ¿qué hace Él? Lo trae para acá, para la santidad. Él no se queda ahí con Él. Él me rescató a mí de la pudridumbre. Pero ya yo vine para este lado. No me quedé ahí. Estamos acá. Mira lo que dice. Dice, de manera similar nosotros no tenemos poder propio, pero al vivir en Jesucristo, su Espíritu Santo opera en nosotros. Ya no hace falta la vara. Ya tenemos ¿qué? El Espíritu de Dios. Opera en nosotros, transformando nuestra humanidad en un instrumento de su gracia y su propósito. Transformándonos en un instrumento ¿de qué? De su gracia y de su propósito. Venimos a la iglesia, recibimos la palabra, el conocimiento, y cuando estamos allá afuera es para dárselo a alguien que lo necesita. Dejándonos usar como instrumento de su gracia y de su propósito. ¿Y qué sabes tú? Que por tu palabra no rescatará a un pueblo entero, a una familia entera. Mami recibió a Cristo y a los pocos tiempos todos nosotros venimos a Cristo. Entró por una puerta que era mami y rescató toda la casa. Y qué bueno eso. ¿Sí o no? Dice, la comparación espiritual más importante se incluye objeto común versus herramienta divina. La vara era un simple trozo de madera que Moisés usaba para el pastoreo, pero al entregársela a Dios, escuche bien, al entregársela a Dios, se convirtió en vara de poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregándonos a Dios. Sin Dios nada podemos hacer, no somos nada sin Dios. Pero cuando Moisés le entregó esa vara vieja y acabada que usaba para pastorear, no era una vara muerta, un pedazo de mata muerta, no servía para nada. Pero en entregársela a Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando le entregas tu voluntad, cuando le entregas tu vida, cuando le entregas tu deseo, cuando le entregas tu obediencia, cuando tú te entregas a Dios, Dios toma tu entrega y hace con ella lo que Él quiere, por su gloria y con su propósito. La vara no tenía poder. Ella recibió poder, Dios hizo milagros sobre ella cuando Moisés, el elegido de Dios, se le entregó para el uso de él. ¿Cuántos saben que la vara es un instrumento de lo más importante para un pastor de ovejas? Si estudias la vara de un pastor, puedes entender que con ella hace muchas cosas. Con ella sobra a los lobos, con ella sobra a los zorras, con ella unta en aceite y le sana las heridas a las ovejas. Ella tomaba un trapo en la punta de la vara, lo metía en aceite y así hacía las ovejas y les curaba las llagas. La herramienta de la vara era una herramienta muy importante para Moisés como pastor de ovejas. Pero un día cuando Dios lo llamó, él se la entregó. Él se la entregó. Y si nosotros le entregamos a Dios toda nuestra vida, todo nuestro deseo, todo nuestro sentir, vas a entender que Dios va a hacer cosas gloriosas en tu vida. Where's Salo? Get over here now, both of them. I want to sit in here. Dice la vara de Moisés, dice era un objeto. La vara era un simple trozo de madera que Moisés usaba para el pastoreo, pero al entregársela a Dios se convirtió en una vara de poder. De igual forma, cuando entregamos nuestras vidas, talentos
y debilidades a Cristo, Él los utiliza para manifestar su gloria. ¿Cuánto entienden eso de esta noche? ¿Cuánto entienden eso de esta noche? Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, nuestro deseo a Dios, nuestros talentos a Dios, Él las usa para su gloria. Y yo quiero decirte algo. Y las personas que han logrado algo en su vida van a entender lo que yo estoy diciendo. Tú puedes lograr lo más grande en tu vida, que nada de eso se va a comparar con que Dios use tu vida para salvar una vida. La satisfacción que viene sobre tu vida cuando tú ves a Dios rescatar a un borracho de alcohol, a un drogadicto de la droga, a un hombre de la destrucción de su vida, a una mujer que transforma su vida completamente. Esa satisfacción no lo da más nada en este mundo. No importa cuánto dinero tienes en el banco o cuán grande es tu empresa. Esa es la satisfacción más grande y más poderosa que puede existir sobre la faz de la tierra. Esa es la llenura que nada en este mundo, más nada puede llenar. Cuando Dios te use a ti para salvar una vida. Cuando Dios te use a ti para sanar a un enfermo de cáncer. Cuando Dios te use a ti para librar a un niño de la epilepsia. Cuando Dios te use a ti para rescatar un matrimonio que está en borde de divorcio. No hay más nada más que satisfaga más que esas cosas. Amén. Cuando tú le entregas a Dios. Amén. Bendito sea Dios. Moisés extendía la vara para librar a su pueblo de egipcio y abrir el mar rojo. En el Señor Jesucristo, los creyentes reciben la autoridad espiritual para predicar, para sanar y romper cadenas. Escuche bien, la vara fue usada para hacer cosas poderosas y cosas milagrosas, que si vas al mar rojo y te chupas allá abajo y tú llegas al fondo, vas a ver los remanentes de los ejércitos de Egipcio todavía ahí, hoy en día. Lo vas a ver, las ruedas de los carruseles, los frenos de los caballos, vas a ver los zapatos de los caballos ahí en el fondo del mar, que cuando el mar se desbordó sobre ellos y los botó a todos. Si vas hoy en día y te metes al fondo del mar, vas a ver los rastros todavía hoy en día de lo que Dios hizo a través de la vara de Aarón, de Moisés. ¿Estamos acá? Y dice que de la misma manera el Espíritu de Dios nos unge para predicar, para sanar, para romper cadenas, siempre actuando en su nombre y bajo su voluntad. La razón por cual no nos atrevemos es porque queremos ser nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Ay, pero yo ni sé qué decir, a mí me da pena. Ese es yo hablando. ¿Qué voy a decir yo? Si él me conocía antes, sabía cómo yo era. Él no me va a creer. Ese es yo hablando. Si pudieras entender lo que Moisés entendió, que a pesar de que era un fugitivo escondido de la ley 40 años, lo encontró Dios lejos de Egipcio, apacentando las ovejas de su suegro. Viejo ya, caminando con una barba de aquí a aquí, que no lo reconocía como antes el príncipe que era, vestido de todas las vestimentas de egipcio. Y ahí Dios lo llamó. Amén. Dice, en el relato bíblico, la vara de Moisés se convirtió en serpiente y devoró a los de los hechiceros. Esto
prefigura la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la muerte y la cruz, dándonos a los creyentes la victoria sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas. Cuando la vara de Aarón se comió la de los hechiceros, Dios estaba dándonos a saber nosotros que Él venía a darnos un poder y una autoridad sobre las fuerzas del maligno, sobre las fuerzas de la oscuridad. Tú no tienes que temer a la brujería. La brujería no te puede tocar a ti. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién sabe lo que es un sello? ¿Cuántos han visto las vacas cuando le queman el sello para saber el dueño a la vaca? Cuando tú vienes a Dios, Dios te sella con su Espíritu Santo. Nada te puede tocar, porque tú te has rendido a Él. ¿Estamos acá? Nadie te puede tocar. Miren lo que dice. Dice, identidad y seguridad. En nuestra vida cristiana, exponemos ambos aspectos de forma clara y directa. La elección divina y no es un concepto puramente teórico. Tiene un impacto directo en el día a día y demanda una respuesta activa. ¿Cuál es? Identidad y seguridad. Saber que fuiste elegido por Dios. Escuche bien. Elimina el miedo y el rechazo. Oh my God. Hay sin número de gente que caminan sobre la faz de esta tierra con miedo y caminan sobre la faz de esta tierra con un sentir de rechazo porque alguien en su vida, sea su padre, lo rechazó. Y por sentir rechazado, se siente que no valen nada, que Dios no puede fijarse en ellos en nada, que Dios no puede hacer con ellos nada. Mentira del diablo. Cuando tú entiendes que Dios te cogió, el temor y el rechazo es lo primero que se va de tu vida. Porque aunque tu marido, ex marido te rechazó, aunque tu padre te rechazó, Dios te recoge con toda su misericordia y con todo su amor. Y aunque fuiste en el pasado lo que fuiste, Dios perdona todo tu pasado para que nunca más, ni una vez más, recordarse de Él. ¿Cuántos están acá? Dice, tu valor no depende del éxito, del dinero o de la opinión de los demás, sino del amor eterno de Dios. Dí conmigo, el diablo es un mentiroso. Es el padre de toda mentira. Tu éxito no depende de quién dijo qué de ti. Tu éxito no depende de si fuiste a la escuela o no, o tienes dinero en el banco o no. Tu éxito depende del amor y la misericordia que Dios tiene de ti. Porque tú puedes estar aquí ahora y el que te rechazó está aquí, pero cuando tú vienes a Cristo, esto puede pasar bien. Y no para que tú te burles, sino para que tú entiendas que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. Que cuando Él te escoge a ti y te elige a ti, todas las cosas es posible. ¿Estamos acá? Mira esto. Saber que fuiste elegido por Dios elimina el miedo y el rechazo. Tu valor no depende del éxito, del dinero, de la opinión de los demás, sino del amor eterno de Dios. Dice, descanso emocional. Te librará de la ansiedad de atentar ganar en favor de Dios. La salvación y el llamado son un regalo, lo que produce una profunda paz mental. Cuando tú entiendes y estás seguro que Dios te eligió y que Dios te llamó, tú no te hace falta más nada. Eso produce una paz
y una seguridad que ahora tú estás apto para recibir todo lo demás y andar en todo lo demás que Dios quiere que tú andes, porque tú has entendido que tu vida está en sus manos de aquí hacia adelante. Pero tienes que entender y aceptar este concepto de Dios. Amén. La vara de Moisés no tenía poder ninguno hasta que Moisés la entregó en obediencia. Y si tú entregas en obediencia tu vida, tus deseos, tu mente a Dios en esta noche, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios te va a guardar, Dios te va a prosperar, Dios te va a suplir, Dios va a quitar toda ansiedad, Dios va a darte mucho más de lo que tú pensabas que tú pudieras recibir. Porque Dios es un Dios de abundancia. ¿Estamos acá? Dice, tu vida adquiere un sentido de misión. Cuando entiendes que Dios te amó, ahora entiendes y viene un sentir que tú tienes un propósito en este mundo. Porque hay gente que está caminando sobre este mundo de día a día y no tienen propósito ninguno. Su vida es una vida aburrida. La misma cosa, rutina, todos los días, aburrida, porque no tienen el sentir del propósito de Dios en ellos. Cuando Dios te crió, te creó para tener un propósito en tu vida. Pero el diablo no quiere que tú llegues a ese propósito, porque es un mentiroso. ¿Estamos acá? Mira lo que sigue diciendo. Dice, tu vida tiene un sentido de misión. Ya no vives por accidente. Cada día es una oportunidad otorgada por Dios para cumplir las obras que Él preparó de antemano para ti. ¿Cuántos están acá? ¿Quién las preparó de antemano para ti? Dios. La razón por cual pasamos tantos malos tiempos y tantos estragos y tantas cosas en tu vida es porque el enemigo escondió de ti de lo que Dios propuso en su corazón para ti desde antes de la fundación del mundo. Y hasta ahora que no estás escuchando la verdad, la Biblia dice, y oirá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? Que Dios te creó con un propósito. Te creó para una misión. Te creó para la gloria de Él. ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Número 1, pide santidad. Santidad. Amén. Dice, Dios nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa apartarse de lo que daña el corazón y buscar una vida de integridad moral. Escucha bien. Allá atrás, escucha bien. Lo que Dios pide. Santidad. Dios pide santidad. Queremos ver la gloria de Dios. Dios pide santidad. Queremos ver lo que Dios tiene para nosotros. Solamente tiene que andar en santidad. Pastor, pero ¿cómo? Dios te da el poder para andar en santidad. Dios te da el poder para decirle no a las cosas que Él no te agrada. Pero tú tienes que decidir a querer esa vida para Dios. Si tú no decides para Dios, Dios no puede otorgarte y usarte y llevarte al propósito de Él. Porque Él pide santidad. Esto significa apartarse de lo que daña el corazón tuyo y buscar una vida de integridad moral, un futuro permanente. Jesús añade que nos eligió para que vayas y lleves frutos. Ay, Dios mío. ¿Por qué es que vienen los divorcios? ¿Por qué es que la gente se quita la vida? ¿Por qué es que tu vida, tú naces, tú creces y sufres todo lo que el diablo te trajo y a lo último mueres como un miserable? ¿Por qué? Eso no es la vida que Dios te mandó a llevar. Eso no es la vida por cual Dios te creó.
Amén. Él te creó para que lleves frutos, para que seas usado y produzcas frutos. Todo lo que produce fruto es algo que da a los otros, ¿sí o no? Si tú vas a aquella finca de atrás, te vas a encontrar una mata, 3 matas de aguacate. Esa mata de aguacate es para qué? Para que la mata se lo coma. No, es para que los demás pasen por ahí, no Ricardito, pero los demás y se lo coman. Hay matas de mangos, 3 variedades. Esa mata produce sus frutos para que otros se beneficien. Todo lo que produce fruto es para que otros se beneficien de esos frutos, no la persona que lo produce. ¿Cuántos están acá? Dice que Él te ha llamado para que produzcas frutos y vuestros frutos permanezcan. Se refiere a un desarrollar un carácter de amor, gozo, paz y paciencia, el fruto del Espíritu. Cuando Dios te llama y tú dices, heme aquí, Señor, aquí estoy, comienza una transfiguración en tu vida que produce frutos. Los frutos del Espíritu. Antes estaban los frutos del pecado, los frutos de la desgana, los frutos de la apatía, los frutos de la depresión, los frutos de la soledad. Pero cuando Dios te llamó y tú cediste, comienza el Espíritu Santo a abonar tu vida con un abono que te hace brotar frutos para vida eterna. ¿Estamos acá? Pero tú tienes que dejarle a Dios. Imagínate que si ahora yo le digo, Ricardito, ve y échame el abono a las matas esas de mango. Y cuando él llega ahí a darle abono a las matas de mango para que produzca mejor fruto, viene la mata de mango con uno de los galos y le hace así a Ricardito, ¡pácata! Y lo tira para allá, porque no quiere el abono para producir fruto. Y cada vez que tú niegas a Dios, escuche bien, allá atrás, cada vez que tú niegas a Dios, tú estás diciendo a Dios, yo no quiero de lo tuyo. Yo no quiero producir tus frutos. Yo quiero los frutos del pecado y de lo que me da la gana a mí. Y eso es lo que te deberá llevar a una muerte eterna, dice la Biblia. Oh, yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero el Espíritu de Dios nos viene a traer para producir frutos. Dice, señala, en primera de Pedro dice, señala que el propósito del pueblo adquirido por Dios es anunciar. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso implica dar testimonio con acciones, con palabras y con servicio al prójimo. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Dios nos creó para llenar nuestras vidas de poder, de autoridad, para poder llevar frutos para que otros se beneficien de lo que Dios nos dio. En esta noche, un día a los 21 años, Dios me rescató. Yo le dije, heme aquí. Y hoy en día me está dando una palabra, dando fruto para que otros se beneficien por la palabra. ¿Cuántos están acá? Cuando tú recibes esta palabra y tú comienzas a creer en ella y ponerla por obra, tú también vas a dar frutos. Cada palabra es una semilla que pasa en una mata de mango. Cuando se cae un mango y tú no lo recoges, ¿qué pasa, Ricardito? ¿No sale una matita de mango ahí? Porque ella se reproduce el fruto de ellas. Dice la Biblia que Él nos llamó para que nuestros frutos permanezcan. ¿Cómo es que nuestros frutos permanecen? En santidad y obediencia. ¿Estamos acá? Abre conmigo el libro de Juan, ya estamos terminando.
Vamos a ver lo que dice la Biblia de ti y de mí. Juan capítulo 15. Ponlo ahí arriba si puede. Juan capítulo 15. Versículo 16. Léalo conmigo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entiende eso. Tú no elegiste a Dios. Dios te cogió a ti. Dios te cogió a ti. No porque tú eres lindo, pero no porque fuiste lindo. No te cogió porque tú eres el más inteligente entre todos. No te cogió porque tú eres especial de alguna manera. Él te cogió porque Él te cogió a ti. Quizás tú no eres el mejor que habla ahora, pero yo quiero decirte que si te atreves a hablar, dice la Biblia que Dios llenará tu boca de la palabra. ¿Estamos acá? Dice, no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escucha esto, léalo otra vez. Yo te elegí para que lleves frutos, para que vayas y lleves fruto. ¿Lo estás viendo? Y vuestro fruto permanezca en nosotros. Cuando tú lleves frutos y el fruto permanece en ti, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué? Para que todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre, ¿es qué? Porque es que cuando Dios le decía a Moisés, tira la vara hacía todo lo que Dios quería que hiciera. Escúcheme bien, yo te elegí a ti para que lleves fruto, y cuando el fruto permanezca en ti, entonces pídeme lo que tú quieras. Escúcheme bien, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que, di conmigo, pídeme lo que tú quieras. Y yo te lo voy a dar. ¿Cuándo? Cuando lleves fruto y el fruto permanezca en ti. Cada vez que tu fruto no permanece en ti, tú puedes pedir todo lo que tú quieras y es muy posible que Dios no te lo va a dar. Porque si eso dice que si el fruto permanece en ti, pide que yo te lo voy a dar. Tienes que entender que si el fruto no permanece en ti, puedes pedir hasta que te vuelves azul y rojo, pero es muy posible que Dios no te lo dé. ¿Cuántos entienden eso? Vamos a leer otra. Efesios capítulo 1. Abre Efesios capítulo 1. El versículo 3. Miren lo que dice. Un poquito largo, pero lo vamos a leer. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Escucha bien. ¿Cuántos saben lo que es la palabra bendición? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestes, donde viene el poder, donde vienen los milagros, donde viene lo imposible, en los lugares celestes. Dice, nos bendijo en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué tú estás aquí hoy? Porque Dios te dio su mano de misericordia hacia ti.
te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos acá? Dice, ¿para qué te escogió? Dice, predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y su perdón. Amén. El 8, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y toda inteligencia. Cuando tú vienes y te entregas a Él, no importa de qué grado tú vienes, Él te llena de sabiduría y te llena de conocimiento y te llena de inteligencia acerca de las cosas de Él, como en esta noche está haciendo. Está sentado en una clase aprendiendo acerca de tu relación con Dios, escuchando cosas que nunca había escuchado, aprendiendo acerca de lo que Dios tiene para ti y de lo que Dios espera de ti y lo que tú puedes esperar de parte de Dios. Que si tú tomas esta lección que el Espíritu de Dios te está dando en esta noche y la empiezas a practicar como cualquier otra lección en una aula que te quieren enseñar la matemática, y tú lo pones por obra, tú vas a tener los resultados adecuados. ¿Estamos acá? Primera de Pedro, termino aquí. Capítulo 2, perdón. Versículo 9. Dice, mas vosotros, ¿quién es vosotros? Nosotros. Sois, primera de Pedro, ¿la tienes ahí? Ya. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Déjalo. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos escogió, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. ¿Cuántos están acá? Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si estás aquí en esta noche sentado en un lugar donde el poder del Espíritu Santo trae su palabra sobre tu vida, es porque tú has alcanzado misericordia. Y Él viene a traerte misericordia para sacarte de las tinieblas a la luz admirable, para que lleves fruto y permanezcas en su fruto, para poder usar tu vaso para el beneficio de otros. Y mientras que tú estás haciendo la obra de Él, Él se preocupa por la vida tuya. Tú no tienes que preocuparte por la renta. No te tienes que preocupar por la comida. No te tienes que preocupar por tus hijos. No tienes que preocuparte por nada, porque mientras que tú estés llevando fruto para Él, Él se compromete contigo a darte todo lo demás. ¿Estamos acá? Vamos a ponernos de pie esta noche.